Hola, ¿cómo les va? Bueno, cambiamos la escenografía hoy. Es que quiero hablarles y mostrarles un tarot, un oráculo que utilizo para trabajar. Es un tarot individual. Le llamo sobre todo oráculo por una cuestión de que tenemos muy incorporada la imagen del tarot como el tarot marsellés, ¿no es cierto?, con los arcanos mayores, los arcanos menores, o el tarot egipcio, aunque igual si entramos a alguna librería de artículos así más metafísicos vamos a ver muchísimos tipos de oráculos y tarot, buenísimos realmente, no conozco muchos. Particularmente es mío, entonces tiene la fuerza de mi propio lenguaje, ¿no es cierto? Ustedes se pueden preguntar, o uno mismo decir, bueno, ¿para qué usar un tarot cuando uno ya usa también las constelaciones, ¿no es cierto? Creo que tanto las constelaciones como el tarot, como un oráculo, como la astrología, como muchas otras técnicas, son dispositivos o lenguajes, digamos, que hacen de intermediario para un mismo fin, ¿no es cierto? Que sería, en algún aspecto, ver qué es lo que está en un plano profundo, qué es lo invisible, cuáles son esas energías que quizás están detrás de eso que nos pasa, ¿no? De eso que nos lleva a hacer una consulta. Así que particularmente yo uso mi propio oráculo tarot por una cuestión de que entendí al comienzo de la formación de constelaciones que necesitaba de algún modo de unas herramientas que a mí me dieran la libertad para yo poder hablar con total confianza y con total conexión con lo que hacía, ¿no? Es largo de explicar. Yo llegué a la conclusión por todo el proceso que implica armar uno su propio oráculo o tarot. Es tan enriquecedor y es un proceso de tal descubrimiento de uno mismo que llegué a la conclusión que sería muy útil que cada uno tuviera su propio oráculo o tarot, ¿no es cierto? Porque en el propio proceso de ir armándolo, uno se transforma y crece y descubre un montón de aspectos de uno que obviamente estaban en sombras también, ¿no? Así que hoy quería un poco presentarlos, ¿no? Como el mío surgió de un propio escrito que yo tenía de una propia novela, donde yo entendí que ahí tenía muchos arquetipos que yo ya usaba para ver la vida de algún modo. Un arquetipo podríamos decir que son esas imágenes fuertes, ¿no? Donde uno, por ejemplo, si habláramos de la astrología, uno diría, bueno, Marte es el arquetipo del guerrero. Por supuesto que representa muchas otras cosas, ¿no? Pero uno va entendiendo ahí que en la astrología uno dice Venus y uno dice ese es el arquetipo de la belleza, ¿no? Bueno, yo empecé a preguntarme y a entender cómo me explicaba yo la vida, con qué arquetipos lo hacía. Bueno, este es un juego de cartas con más de 70 cartas donde a mí me sirve para poder con mucha fuerza hacer tiradas que también son mías, ¿no es cierto? Cuando uno dice mía, que no son desde el ego, sino que son del propio descubrimiento que uno va haciendo, que es la mejor forma que uno tiene de comunicar eso profundo. Creo que porque uno, en un primer momento yo me lo preguntaba, ¿no? Pero uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo? ¿Cualquier cosa serviría para hacer un oráculo? Yo no puedo decir que cualquier cosa serviría para hacer un oráculo, pero lo que sí puedo decir que lo que esencialmente es importante es el aspecto ritual y la carga que uno le da al acto y a lo que uno utiliza. Entonces es ahí donde también va a estar el nivel de la respuesta. Como decía, creo que tanto un trabajo grupal de constelaciones o individual o una carta astrológica, bueno, o podría ser unos registros akáshicos que no conozco, ¿no es cierto? Pero muchas otras técnicas, lo importante es qué voy a preguntar yo ahí, qué predisposición tengo, qué busco, ¿no? Y obviamente en qué estado está también la persona que utiliza la herramienta. Porque si lo pensamos, pensémoslo por ejemplo con una carta astrológica. A una misma carta, dos astrólogos
van a tener puntos en común de lo que explican, pero probablemente no, con seguridad van a darle su impronta, ¿no? Y va a estar obviamente también ligada directamente con el momento que esté pasando la persona que hace la consulta. Así que, como escuché alguna vez decir a un psicólogo que admiro mucho, y le pregunté cuál era, a juicio de él, la mejor técnica psicológica. Y él me dijo que se habían hecho muchos estudios y se llegaba a la conclusión que de las técnicas más importantes, todas funcionaban. Lo que importaba era quién la aplicaba, ¿no? Es como tenemos una guitarra, hay que ver quién la toca, ¿no? Así que eso también es importante, me parece a mí. Y siempre digo que lo que uno vaya a buscar a estos espacios es lo que uno va a encontrar. Entonces, si uno va por ahí detrás de estas respuestas muy, no podría decir pequeñas, nunca lo son, ¿no? Pero a lo mejor muy del momento y muy de se me dará esto o no se me dará, o inclusive todavía con esa idea de que la culpa sobre mi vida la tienen terceros, ¿no? Sobre mi suerte, entonces ¿qué puedo hacer con eso? Bueno, me parece que uno va a encontrar ahí respuestas pequeñas. Ahora, si uno va a cualquiera de estas técnicas y uno se acerca desde un plano de humildad, ¿no? Tanto el consultante como quien facilita la consulta, a ver qué hay para uno, ¿no? Como desde un plano, como siempre digo, de la vida, como un desafío, ¿no? Para uno ir encontrando lo mejor de uno. Bueno, uno va a obtener respuestas más grandes, respuestas más ricas. Pero bueno, todos estamos en distintas etapas de la vida, ¿no? Y todas las etapas son válidas. Por eso también un oráculo, al menos como yo lo entiendo, debe y puede trabajar en todos los planos, tanto en una consulta que parecería muy del mundo material, a una consulta que puede intentar profundizar más en un mundo de lo espiritual, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a ver alguna carta, a ver qué se muestra sola y vamos a ir charlando. Bueno, miren esta, apareció sola, nacimiento. Bueno, este propio oráculo es interesante marcar que una vez que yo encontré los arquetipos, esas, como decía antes, esas energías puras donde yo sentía que eran importantes en mi vida y en la vida y que me eran útiles para explicar mi vida y para explicar situaciones de terceros, una vez que encontré eso, empecé a buscar imágenes, yo, por internet, por lo que tenía recordado en libros, que a mí me representaran ese arquetipo. Otras personas probablemente pueden hacer sus propios dibujos, puedan sacar fotos, ¿no es cierto? Todo es válido. Lo que importa es que uno sea sincero con lo que hace. Entonces, bueno, casualmente, creo que es Alex Gray, este pintor que es un monstruo realmente maravilloso que siempre pinta desde la energía, las relaciones entre las personas. Esta es la única imagen que uso de él. Pero bueno, hablemos de esta carta. Si esta carta yo la estuviera usando en una tirada, ¿no es cierto? Bueno, obviamente, un nacimiento, sabemos, es algo completamente arquetípico, por decirlo así, y va a tener muchos significados, porque como en la vida, como en otras técnicas, depende de cómo la carta se junte con otras cartas y va a depender de la consulta. Pero bueno, en un primer momento uno podría decir, qué linda carta para una mañana como esta de domingo donde estoy grabando este video, ¿no? Que aparezca primero el nacimiento, algo que surge, algo nuevo. Aparte es el milagro puro de la vida, ¿no? Donde ya se produjo en ese encuentro de lo masculino y lo femenino, ya se produjo ese Big Bang interior y ya está ahí ese sol vibrando, ¿no es cierto? Bueno, qué buena carta. De paso que la muestro, es una buena energía para todos. Pero por ejemplo, miren esta. Esta la estoy levantando como quedaron, hacia el azar, ¿no es cierto? Esta se llama el bastón familiar. Entonces, por ejemplo, una carta como esta, ¿de qué hablaría? Y bueno, vieron que hablando, por ejemplo, desde las constelaciones, se habla mucho de todo lo que uno
toma de la familia, ¿no es cierto? Y de lo que uno hereda también. Entonces, muchas veces, bueno, esta carta estaría representando esa fuerza que uno heredó de la familia, pero que es consciente. Es como si uno dijera, bueno, mi familia tiene un nombre, o en mi familia hay tal tradición, o esto no tiene nada que ver quizás ni con la riqueza, ni con el estrato social. Todas las familias tienen algo que de algún modo algo positivo, por decirlo así, que los representa en la sociedad. No todos tenemos solo cuestiones negativas, esas probablemente las sentimos puertas para adentro. Entonces este bastón familiar habla de eso, que a mí me representa y que tiene que ver con mi familia. Pero como toda cuestión, ¿no? Como todo bastón, que de algún modo donde uno se apoya, porque el bastón uno lo usa para darse más fuerza, para caminar, ¿qué tendría en su sombra? Que uno termina también siendo un poco esclavo de eso. Es como decir, no, bueno, si en mi familia históricamente siempre nos mostramos de esta forma o siempre hicimos esto, ¿cómo yo voy a dejar de hacerlo? ¿No es cierto? Porque aparte yo me valido socialmente con esto, pero a la vez ya ahora me está pesando. Bueno, lo traigo simplemente como un ejemplo. Vuelvo a decir, las cartas se leen en conjunto. Acá yo tengo armado una serie de tiradas donde a mí me gusta trabajar el tarot, el oráculo, de la misma forma que lo hace Jodorowsky. No está en mi espíritu la cuestión predictiva, porque simplemente, como diría Jodorowsky, él dice que el cerebro después, si uno hace una predicción negativa, vamos a decir así, al cerebro le encanta cumplirla, ¿no? Es como si se moviera como una energía muy fuerte y después es como si uno hiciera fuerza para que eso también se cumpla. Más allá de eso, a mí lo que más me interesa es ver, porque inclusive ante la predicción uno tendría una actitud pasiva, ¿no? Como diciendo, bueno, esto va a pasar. A mí me gusta la actitud activa frente a la vida. ¿Y cuál sería? Bueno, usando las palabras de Jodorowsky, él dice, no puedo, vamos a decir así, saber si vas a conseguir el amor, pero podemos ver por qué no lo conseguiste hasta ahora. Entonces, a mí me interesa trabajar el tarot viendo, a partir de la consulta, bueno, ¿qué hay en mi historia relacionado con eso? ¿Y qué recursos tengo? ¿No? Y bueno, o quizás qué desafío representa en mi vida eso. ¿Lo pueda lograr o no lo pueda lograr? ¿No es cierto? Porque uno va entendiendo también que si uno tiene una mirada más grande de la vida, es como si uno lograra de todas las experiencias hacer algo positivo. Claro que no es fácil. No, por supuesto, a todos nos ha tocado vivir situaciones de dolor y el dolor es dolor. Pero cuando uno le da el nombre de dolor, en algún momento ese proceso termina y uno aprendió de eso y quizás se quede con una gran cuota de amor. Lo que fue dolor se volvió amor. Pero mientras uno está en el proceso, claro que no es fácil. Y por supuesto que somos todos humanos y todos tenemos deseos humanos, ¿no es cierto? Bueno, miren por ejemplo, encuentro enriquecedor. Voy pasando hacia el pasado, ¿no? Hay una imagen como de un chamán, como si fuera Don Juan, para quienes los han leído, con Castaneda, ¿no? Que le muestra algo que normalmente la persona no puede percibir. Es como si cuando hablábamos del viaje del héroe, uno se encuentra con un maestro que su sola presencia, ¿no? Nos abre a una mirada de la vida que no teníamos y que realmente nos choquea porque no es nada más ver el brillo de la vida, sino ver muchas más cosas de la vida, ¿no? Tanto lo luminoso como lo oscuro por ahí. Bueno, por ejemplo, estas cartas serían cartas que tienen que ver con energías ya de personas, ¿no? Como yo decía, como yo lo utilicé, los arquetipos de una propia historia que tenía, tiene un nombre, ¿no? Se llama Emilia Joven. Pero esta carta representaría a alguien que tiene, al hablar de juventud, hablamos también de esa adolescencia, de esa niñez, alguien que todavía tiene una gran pureza y fuerza en su mirada, en su percepción de la realidad. A la vez, esta carta representa a alguien que tiene
un don de percepción, pero que le es, vamos a decir así, le es como una carga, lo tiene que manejar en silencio. Todos tenemos algún tipo de don que probablemente algunos lo utilizan en el mundo, algunos se van muy bien con él y algunos, quizás la mayoría, durante muchos años lo tienen dormido, ¿no? O intentan no tocarlo porque se sale de la norma. Lo loco es que en ese don probablemente esté lo más grande que tenemos para dar en esta vida. Bueno, y también hablaría de alguien muy intelectual, con mucho recurso de palabras. Vuelvo a decir, habría que ver la carta en un contexto, ¿no es cierto? Por ejemplo miren qué hermosa carta, enamoramiento, ¿no? Claro, cuando nos enamoramos estamos en ese estado que todo es perfecto de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Si a lo mejor hubiera una carta, por ejemplo esta, ¿no? Bueno, mira, la voy a poner acá si sentido. Esta carta habla de dolores antiguos que requieren ser sentidos. ¿Quién no los tiene, no? Como una cuestión lunar. Utilizo un cuadro acá maravilloso de una mujer que parece que tiene una luna dentro de una jaula y la está alimentando. O sea, es cuando la imagen empieza, cuando uno encuentra la imagen que representa su propio arquetipo, lo resignifica y le da como una fuerza extra, ¿no? Entonces decía, supongamos que alguien está haciendo una consulta y aparece esta carta y luego aparece esta. Entonces, bueno, uno dice, bueno, obviamente hay que sentir eso que quedó atravesado de la infancia. Pero acá esta carta hablaría de un recurso que tenemos, ¿no? Una buena sesión de oráculo nos va a permitir en un espacio cuidado, ¿no es cierto?, poder conectar con esos aspectos sensibles nuestros y llevarnos algo rico. En el trabajo de constelaciones vieron que se trabaja mucho con la representación de alguien que representa por ahí a nuestra propia alma, si yo fuera quien va a hacer la consulta, ¿no? Y, como dice Bert Hellinger, quizás se puede producir en el propio trabajo un movimiento del alma, o sea, donde el alma va a ocupar un lugar nuevo, puede tener un lugar más saludable, ¿no? Bueno, quizás en una sesión de un oráculo, de un tarot como uno no trabaja directamente ese movimiento, pero no quiere decir que no se produzca, porque cuando uno va teniendo conciencias más ampliadas y uno va dejando que esa información toque lugares profundos de uno, bueno, paso a paso también se van en esas nuevas conciencias, en esa nueva conciencia se van produciendo movimientos internos, ¿no? A mí me gusta trabajar, como estoy muy empapado del espíritu de las constelaciones y siempre tengo en cuenta los órdenes del amor, me gusta trabajar, por ejemplo, con una tirada que es el árbol genealógico. Entonces trabajo con los bisabuelos, los abuelos, los padres y la persona y voy viendo, es como si cada carta representara cómo energéticamente cada uno de esos bisabuelos, abuelos y papás están representados dentro de la persona y qué implican en la persona, ¿no? Y cómo quizás esas cartas se relacionan directamente con la persona. Esa es una tirada muy, muy, muy poderosa, muy rica, que muestra mucho más de lo que uno puede suponer, porque también muestra los vínculos entre las parejas, qué los unió, ¿no? entre quizás mis bisabuelos y algunos de mis abuelos, qué relación había entre ellos como padres e hijos, y luego con mis padres y conmigo. Y luego hago también una tirada sobre la primera infancia, desde la concepción hasta los 7 años. Entonces, una carta por año donde puedo ver qué energía hubo en cada año de la infancia, porque uno no recuerda ese momento en que estaba siendo construido, por decirlo así, ¿no es cierto? Pero ahí se está jugando lo que nos pasa hoy. Entonces, suele pasar que en alguna de esas cartas, de esa tirada de los 7 años, se relaciona directamente con alguien del árbol genealógico. Entonces uno ahí puede también entender cómo hubo alguna toma de fidelidad. A lo mejor yo a mis 3 años me aparece mi misma carta de mi abuelo paterno. Bueno, obviamente ahí algo yo tomé de mi abuelo.
Es muy enriquecedor realmente. Y bueno, luego una vez que se hace todo este despliegue, vamos a decir así, donde la persona va observando eso que se muestra, se puede, ya estando en un estado más predispuesto, más amplio, por decirlo así, de uno con su vida, hacer quizás alguna consulta puntual sobre algún tema, ¿no es cierto? A veces es tan grande lo que se muestra en esa sola tirada que parece que la otra consulta sobraría, porque uno ya se lleva mucho, ¿no? Miren esta carta, qué rica que es. Se llama Virilidad, Feminidad, ¿no? Está con un león y una leona. Bueno, obviamente, esta carta, como vuelvo a decir, según en qué contexto esté, por ejemplo, miren esta otra, que parece que es revolada, percepción. Es cuando alguien siente que algo está en el ambiente, que algo está en su vida, que hay una percepción, ¿no?, de algo extra, supongamos, y sale con esta. Una carta que tiene mucho que ver con lo físico, con la fuerza natural que tenemos, ¿no?, con la sexualidad. Obviamente estas dos cartas juntas también se resignificarían, ¿no? Porque esta carta le está dando un gran recurso a esta para trabajar esa percepción extra que tiene. Entonces decía, porque, por ejemplo, vivimos en un mundo tan caótico que quizás con las mejores intenciones nos ha confundido tanto los valores internos, que ya ahora uno no sabe qué está bien o mal sentir, porque vuelvo, como decía en otros videos, tenemos mucha carga moral y religiosa de las cuestiones. Entonces empezamos a tener conflictos con nuestra sexualidad, con el dinero, con nuestro cuerpo, no con nuestra edad, y hacemos complejos cosas que son muy simples. Bueno, por ejemplo, miren estas dos, ¿no? Estas cartas por algo son la carta 2 y 3 del oráculo. Esta carta habla de la sombra, como si fuera, también es una imagen genial, porque fíjense que parece que es la sombra la que se mueve y la persona la que queda detrás, ¿no? Habla de esos aspectos que quizás traemos de otras vidas. Entonces, si esta carta se mostrara en conjunto con otra, estaría hablando que quizás esto nos acompaña como, uno podría decir, una cuestión como karmática, ¿no? Que es algo para que aprendamos, para resolver, que a lo mejor no le encontramos una conexión directa con esta vida, ¿no? Ahora, si apareciera esta carta, que es la número 3, y es un árbol hecho de personas, justo color rojo, como que tiene que ver con la tradición de la sangre, bueno, esta carta estaría hablando de algo familiar, de algo que sí tiene que ver con mi familia directa, ¿no es cierto? Bueno, miren, dos cartas que parece que están en polos opuestos, una que se llama momento fundacional y otra que se llama deseo sexual. Como hablaba antes, el deseo sexual cuando llega no lo podemos parar y tiene este aspecto de demonio, podría decirse, ¿no? Esta fuerza imparable. Bueno, tenemos que ponernos en orden también con eso. Y por ejemplo dice momento fundacional. Esta es una carta que hablaría de esos momentos en la vida donde dice, bueno, de acá a acá se marca una raya, casi antes de Cristo, después de Cristo, podríamos decir. Bueno, antes de estos momentos, después de estos momentos, ¿no? Como todo momento fundacional, tienen esa energía de lo nuevo, ¿no? Pero a la vez hay algo que quedó detrás. Como siempre digo, habría que ver en qué contexto se muestra, ¿no? Pero si uno diría que en esta situación de la cuarentena apareciera esta carta, uno diría, bueno, claramente esto llega para marcar en la humanidad algo que fue antes de una forma y después será de otra. Yo no sé si será, a juicio mío, mejor o peor, ¿no es cierto? Pero estoy hablando si saliera, esto lo traigo como un ejemplo. Por ejemplo, esta carta, ¿no? Y ya voy a ir cerrando, simplemente era para mostrar el oráculo, para invitarlos si les interesa hacer una sesión. Y luego en otro video voy a charlar un poco sobre un taller ya más extendido de varios módulos para quienes les interese hacer todas las etapas para hacer su propio oráculo tarot, para tener sus propias cartas, con su propio lenguaje, con sus propios arquetipos, con sus propias tiradas, ¿no es cierto? Para en el proceso
hacer un gran crecimiento personal. Pero bueno, cierro con esta, ¿no? La mansión. Si ven la imagen, es esas mansiones como veíamos en las películas inclusive de terror. ¿Recuerdan esa que por fuera y con una luz de primavera eran algo maravilloso y súper esplendoroso, pero de noche y por dentro eran algo tenebroso, lleno de pasillos a los cuales mejor no ir, ¿no? De alas completas donde mejor no entrar, habitaciones cerradas por años y décadas? Entonces, esta carta está representando esas mansiones, todo lo que nosotros somos por dentro, ¿no? Y cuántos de esa enormidad que somos, en cuántos aspectos vivimos, ¿no? ¿Será que tenemos una mansión adentro, llena de exquisitos pasillos, habitaciones, bibliotecas, espacios? Cada uno le pondrá lo que sea y quizás vivimos en un monoambiente adentro de nuestra cabeza. Y en ese monoambiente estamos siempre en la misma repetición. Entonces, claro, obviamente la mansión se cuida a sí misma, tiene mucho tiempo y nos da miedo entender que nosotros también estamos llenos de pasillos misteriosos y a la vez ricos, y que nosotros somos quienes tenemos que ir a abrir las puertas de las habitaciones, levantar las ventanas y dejar que entre la luz para ver qué hay. Pero bueno, esta carta representaría eso. Obviamente, siempre digo, se mostraría en conjunto con otra. Termino con esta, el destino personal, porque me da un buen pie para el cierre, ¿no es cierto? El destino personal. Esta carta habla que todos vinimos a hacer algo a esta vida, ¿no? Podría hablar horas de esta carta, cualquiera de nosotros. Así que cuanto más nos permitamos conocernos, cuanto más nos permitamos, obviamente, tocar esos espacios de esa sombra que por ahí tanto miedo nos dan, más vamos a poder tener en claro cuál es nuestro destino personal. ¿Vieron? Seguramente les ha pasado, a mí me pasa, cuando uno conoce a esas personas que ya de chicos tienen tan claro lo que vienen a hacer. Uno dice, chao, qué maravilloso, ¿no? Porque ya tenía 5 o 6 años y sabía que la música era lo suyo, o el baile, o la pintura, o la cocina, o quería ser médico. Bueno, a veces a muchos no tenemos esa suerte. Quizás son muchas las cosas que nos gustan o los caminos que parece que se nos abren adelante, o creemos que no hay nada para nosotros más que dejarnos llevar. Bueno, sí hay, tenemos un destino personal. Así que los invito, ¿no? Si les interesa, a tener una consulta de este tarot individual, cuyo título es Dios juega con fuego, porque es el título de la novela donde tomé mis propios arquetipos. Y el título Dios juega con fuego es porque yo soy de la idea que Dios está mucho más allá del juicio de bueno o malo. Entonces, como el fuego tiene esa representación de, vamos a decir así, del infierno, de lo negativo, de lo demoníaco, yo creo que el Dios que está mucho más allá de esa dualidad y juega con todo y en todo. Y obviamente está en cada uno de nosotros. Todo lo que está en cada partícula de lo que nosotros también somos.